Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos sintonizan en esta hora desde Capilla del Rey Orlando. Esta es su hermana Aileen Maldonado, aquí en la 14522 de la Landstar Boulevard, Suite 101. Aquí, si desea, nos puede venir a acompañar. Estamos transmitiendo en vivo. Y si no, pues permanezca allí sintonizado con nosotros para que reciba bendición a través de lo que vamos a compartir en esta noche. Consideraba en el día de hoy un cántico que dice que Dios hará sendas donde no las hay. Y recordé un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías, el capítulo 43, versículos 18 y parte del 19 y el 20. Dicen de la siguiente manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y eso es lo que nos hemos propuesto en el día de hoy, y es proclamar las alabanzas, publicar las alabanzas de nuestro Padre Celestial. Él es soberano, Él tiene control de todo. Nada de lo que ocurre es sin propósito. Al contrario, todo lo que ocurre obra a bien de los que le aman, dicen las Escrituras. Así que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Andemos confiados, seguros, convencidos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que el fruto de nuestra labor la veremos. Como dijo el salmista, que él creía que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que miremos hacia el frente, no considerando lo que nos contraría o lo que nos atribula, lo que nos parece adverso. Miremos al futuro, considerando lo que espera para los que confían en el Señor. Tenemos vida en Él, vida y vida en abundante, dice su palabra. Le tenemos a Él, tenemos su fortaleza, tenemos su guianza, tenemos su amistad. Dice la Biblia que Él es considerado entre nuestros amigos. Le tenemos a Él, y porque le tenemos a Él podemos andar confiados. Queremos orar, vamos a orar porque queremos considerar en oración todas las circunstancias que estamos viviendo. Queremos que Dios intervenga en favor de sus hijos, de sus siervos, de los que aún no le han conocido, para que la bendición de Jehová sea sobre todos vosotros. Así que donde está, levante clamor en la presencia del Señor. Recuerde, el oído de Dios siempre está atento al que le clama, al que le invoca, al que le pide, al que le busca. Bienaventurados los que le buscan, dice la Escritura. Así que vamos a confiar en que Él está escuchando. Su oído está muy atento a cada una de nuestras oraciones. Ninguna es echada en tierra ni desechada, sino por el contrario, en su momento y en su propósito y voluntad, conforme a su soberanía, esas peticiones serán resueltas y respondidas. Así que oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno. Cada día, Señor, vemos tu misericordia. Cada día nos percatamos más de quién tú eres, y cada día queremos publicar tu alabanza, mostrarles a otros lo bueno que eres, lo bueno que has sido y lo bueno que serás. Padre, bendecimos desde este lugar a todo el que nos sintoniza, pidiendo, Dios, una palabra tuya, una rema tuya, una palabra específica de parte tuya para cada corazón, que fortalezca, anime, vigorice,
Oh, mi Dios, y encamine a cada uno de los que nos escuchan y nos sintonizan, Padre. Los que necesitan sanidad, pedimos que tu mano poderosa se pose sobre ellos de cualquier tipo de enfermedad. Tú eres el sanador, así dice tu palabra. Tú eres nuestro sanador, así que confiamos que tu brazo no se ha cortado y tú la extiendes para bendecir y para sanar. Asimismo, pedimos tu provisión. Mucha gente aún desempleada, otros que aunque tienen empleo, los ingresos no alcanzan. Yo te pido, Señor, que abras tú las ventanas de los cielos en bendición y proveas y suplas cada necesidad de cada uno de los que nos escuchan y nos sintonizan, Padre. Habla a cada corazón, que tu palabra llegue y penetre, porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y sabemos que hasta allí llegará, hasta los tuétanos de los huesos, llega tu palabra y revoluciona nuestra vida, la transforma, la fortalece, la bendice, la edifica. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros nuestro pastor Germán Mercado. Bendiciones a todos. Amado, un abrazo a la distancia y a los que se encuentran aquí con nosotros ya en nuestro templo. Recuerde que puede enviarnos su petición de oración. Vamos a estar todos orando al unísono por esa petición. El hermano Alfredo Santi nos envía la petición de orar por las finanzas. No solo las de él, sino me dijo las de todos los hermanos. Y la hermana Ivonne Fernández está pidiendo oración por el tío Sammy. Fue intervenido ayer quirúrgicamente. Ya en minutos vamos a estar orando. El miércoles pasado hicimos la introducción al estudio de la carta a los romanos. Hoy vamos a tener la segunda parte de ese estudio y vamos a reanudar en el capítulo 3 y verso 9. Pero antes de seguir adelante, yo quiero recordarle que uno de los grandes temas de esta carta, si no el tema central, es la justificación del hombre por la fe versus la práctica de la ley. O sea, el hombre es justificado por la fe y esto se expone desde el comienzo de la epístola. Verso 9 del capítulo 3. Quiero comenzar leyendo allí. Dice el subtítulo: no hay justo. Ese subtítulo no es parte del texto bíblico, pero es muy pertinente. No hay justo. ¿Cuántos? Ni aun uno. Así dice un texto bíblico. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Yo quiero añadir a ese verso: solo se encontró uno justo, Cristo Jesús. Solo uno. En él no se encontró engaño, no hubo engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, dice un texto bíblico. No se encontró pecado en él nunca. Vivió entre nosotros aproximadamente 33 años y como hombre nunca pecó. Pero entre nosotros, ¿cuántos justos hay? Ninguno. Ninguno. Por mérito propio, no, sobre este planeta no ha pisado nadie que sea justo. Completamente justo. Verso 9 del capítulo 3 de Romanos.
Por eso dice, no es justo. Verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está citando de los salmos, el Salmo 14 y del 53. Dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el 19 dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, entiéndase la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El apóstol Pablo dijo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Venido Cristo ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un consejero, un guía. ¿Por qué fue nuestro ayo? Porque la ley expuso nuestra incapacidad de ser agradable a los ojos de Dios por méritos propios. Es decir, la ley señala el pecado y deja al hombre en el pecado. Por la ley nadie se justifica. Entonces, la ley señaló el pecado, por eso dice el apóstol Pablo en otro verso, la ley me mató. Yo morí por la ley. Sin embargo, la ley era de Dios, también dice el apóstol. La ley es de Dios, vino de parte de Dios, no es del hombre. Pero como si viene de parte de Dios, me mata, porque señala el pecado. Pero me deja allí, porque por la ley nadie sería salvo. Sin embargo, la ley señaló nuestro pecado y la ley también señalaba al Mesías, al Salvador que vendría. A través del Salvador entonces sí. Y no solo que soy salvo, sino que soy justificado por la fe en Cristo. Ahí vamos a ir ya mismo. Verso 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire, los profetas, dice Primera de Pedro, que ellos profetizaron acerca de esta gracia destinada a nosotros y diligentemente indagaron, buscaron acerca de qué persona y qué tiempo hablaba el Espíritu de Dios. Ellos querían saber de quién era que hablaba la profecía que ellos estaban trayendo por el Espíritu. Y dice Pedro que a ellos se les mostró que no para ellos, sino para nosotros. Ellos estaban profetizando de aquellas grandes cosas. Es decir, Isaías profetizó del Mesías que vendría, pero Isaías no fue testigo de cuando el Mesías llegó, cuando llegó el Salvador. Isaías fue de los que murió sin haber visto al Cristo. Isaías fue de aquellos que fueron al sitio de bienaventuranza, al seno de Abraham, esperando ver el día de Cristo. Y lo vio, al igual que pasó con Abraham. ¿Por qué? Porque ellos seguían teniendo conciencia de pecado, porque por la ley no era limpiado el pecado. La ley no quitaba el pecado. Eran gente temerosa de Dios, bien temerosa de Dios. Pero ellos sabían que por la práctica de la ley de Moisés nadie era salvo. Por eso murieron esperando ver el día de Cristo. 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre es pecador, no hay nadie justo. Por eso, ahora, por la justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo,
se me atribuye a mí, se le atribuye a usted que ha creído al Señor, se le atribuye la misma justicia de Cristo. Por eso, quien ha creído al Señor, ha recibido la palabra, ha recibido al Señor, es salvo. Sobre el tal reposa la misma promesa de que lo que se cumplió en Cristo se cumplirá en Él también. Quienes están en el Señor, que han sido perdonados, restaurados, son salvos, serán partícipes de todo de lo que es partícipe el Señor Jesús. También seremos resucitados para una resurrección para vida eterna, no para muerte, para vida eterna. Así como Él es, nosotros seremos. Por eso es la justicia. La justicia me atribuye los méritos de Cristo. Cuando el hombre es justificado, es visto por Dios a través de Cristo y lo que está viendo son los méritos de Cristo en esa persona. Por eso es que es salvo. Por eso es justificado. Por eso es declarado justo. Y la única forma de recibir esa justicia, esa salvación, es por la fe. Aquí yo quiero detenerme un poco. Porque de alguna forma, hay cierta área que nos reclama, y es por el bagaje religioso que tenemos de antaño, nos reclama que eso no puede estar así completo y que tenemos que hacer más, que tenemos que hacer cosas para llegar a merecer la salvación, aunque sé que soy salvo, para ser merecedor de lo que tengo de Dios, aunque sé que lo tengo. De alguna forma queda esa pequeña interrogante, ese pequeño espacio de querer lograr hacer para. Sin embargo, se hace porque la Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Es decir, tengo obras de fe porque soy salvo, no para ser salvo. Entonces, tenemos que tener bien claro que todo hijo de Dios ha sido acepto al Señor, es redimido solo por la fe. Pero una vez que está en el Señor, entonces sus obras tienen que ser obras de fe. Y andar y vivir conforme a la palabra. Porque ya no somos de este mundo. Ya no estamos bajo pecado. Por eso el Hijo de Dios tiene que guardarse del mundo, guardarse de pecado. Porque cuando recibimos a Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí quiero aludir a un verso que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y verso 30. Es el próximo libro, se encuentra ahí bien cerca. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si usted leyó bien ese verso, dice que Cristo Jesús nos fue hecho.
Fue hecho para nosotros. Nos ha sido hecho. Fue hecho para mí. Sabiduría, justificación, santificación y redención. No dice simplemente que me da eso. Es que Él es nuestra redención. Él es nuestra justificación. Él es nuestra sabiduría y nuestra redención. Acá dice en el 24 que mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es redención? Mire, redención es básicamente comprar. Era el término que usaba la ley de Moisés para referirse al trato a lo que se hacía con un esclavo. Si alguien quería comprar a un esclavo, era redimirlo. Pero mire qué interesante, que quien único podía redimir a un esclavo, es decir, ir donde el amo y comprarlo, quien único podía hacer eso era el pariente más cercano. Entonces, quien nos compró, nosotros éramos esclavos del pecado. Quien nos compró fue Cristo Jesús, nuestro pariente más cercano. Pero la redención tenía un precio. Los esclavos tenían precio. ¿Qué precio fue pagado por nosotros? Fuimos comprados, dice primera de Pedro, fuimos comprados no con oro ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Fuimos comprados por precio. Entonces, si fuimos comprados por precio, dice Pedro, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su vida. Manténganse para Dios. Redención es compra. Fuimos comprados. Y el único precio que se podía pagar por nosotros era el más alto. Fue su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Con la muerte, es decir, con la vida. La paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que pagar con nuestra vida, por nuestro pecado. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó el precio que me tocaba a mí pagar. El sacrificio fue vicario, es decir, fue sustitutivo. Él ocupó el lugar que me correspondía a mí. Por eso dice el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué es propiciación? Si usted va al Antiguo Testamento, esta palabra se repite una y otra vez. Propiciación era cualquier sacrificio que se realizara para que el pecado fuera expiado. Surge la pregunta, ¿qué es expiación? Expiación es cubrir el pecado. Los sacrificios de animales tenían la capacidad de expiar, cubrían el pecado, no lo perdonaban. Todo sacrificio que se hacía era una propiciación. Por eso, si usted mira cuando se describe la construcción del Arca del Pacto, dice que tenía una cubierta de oro sobre el arca arriba, y en esa cubierta tenía dos querubines que se miraban el uno al otro. En esa arca estaba el pan de la proposición, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Proposición quiere decir que la propiciación
era lo que se ofrecía delante de Dios en virtud de mi pecado. Y esa propiciación se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La ofrecía el sacerdote por los pecados del pueblo y por los pecados de él mismo. Pero nunca podían hacer perfectos a los que presentaban esos sacrificios, y siempre la conciencia de pecado permanecía. Por eso, ante la conciencia de pecado, tenían que seguir repitiendo los mismos sacrificios una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, venido Cristo, Él es nuestra propiciación. Y yo la recibo por medio de la fe, dice el verso 25. Fe en su sangre. Entiéndase, cuando dice fe en su sangre, es fe en Él que derramó su sangre. Fe en Él que derramó su sangre para manifestar su justicia. Mire el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Quién puede jactarse? Delante de Dios, ¿quién puede jactarse? Queda excluida. Porque nadie puede jactarse delante de Dios. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por eso, Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, no he venido para cancelarla, sino para cumplirla. Pero cumplirla no en el sentido de observarla, sino que en Él se cumple la ley. En Cristo se resume la justicia que Dios quiere en cada ser humano. La clase de justicia que Dios quiere en cada ser humano. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios espera del hombre. El hombre incapaz de vivir por la ley, pero ahora vino Cristo y quien le recibe se constituye en hijo de Dios. Por la fe, solo por la fe. Vamos al capítulo 4. Este capítulo impresionante. Este capítulo es impresionante. Ahora va a citar un ejemplo en la vida de una persona que yo creo que todos los conocemos muy bien. Y lo da por nombre, Abraham. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, es decir, humanamente. ¿Qué halló Abraham humanamente? Porque si Abraham fue justificado por las obras suyas, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue con... ¿Por qué? Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oiga, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varios casos de personas de quien se dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, es de Abraham que cita de manera enfática que fue justificado por la fe y se repite una y otra vez. Quiero decirle por qué. Porque a Abraham fue hecha la promesa por primera vez, la promesa del Salvador.
Cuando le dijo Dios, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue la noche que Dios le dijo en Génesis capítulo 10. Dios le dijo, si tú puedes contar las estrellas del cielo, también podrás contar tu descendencia. Y usted sabe el relato. Cuando Dios le dijo eso, era un hombre de casi 100 años. No tenía hijos. Su esposa era estéril, también muy anciana. Le había cesado la costumbre de las mujeres. La probabilidad de que tuviera un hijo era remota. Bien, bien remota. Por eso, cuando Dios le dijo, le hizo esa promesa, Abraham le preguntó, ¿y qué señal tendré de que esto será así? Porque a quien único tengo que puede heredarme es a este Damaseno que se llama Eliezer, que era un esclavo nacido en casa. Y la ley establecía que cuando un hombre no tenía heredero, quien heredaba era el esclavo de mayor edad nacido en la casa. Y Abraham rápido pensó en Eliezer. Y Dios le dijo, no será él, sino un hijo de tuyo, un descendiente tuyo. Y dice el pasaje, Abraham le creyó a Dios. Con casi 100 años, sin hijo y sin forma de tenerlo. Le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Es decir, Abraham fue declarado justo. Era un hombre temeroso de Dios, pero mi andar, mis obras, no me capacitan, que sea un hombre temeroso de Dios, para ser justificado. Porque aún así, sigo siendo pecador, no injusto, ni aún uno. Pero Abraham fue declarado justo por la fe. Mire el verso 3. Capítulo 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, es declarado justo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es justificación. Que ya no hay más culpa de pecado. Es justicia. Y lo estaba diciendo David de una forma tan certera a través de este Salmo 32, versos 1 al 2. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí hay unas palabras que usted tiene que mirarlas con detenimiento. Cuando Dios le hizo la promesa, ¿Abraham estaba ya circuncidado? No. No. ¿Por qué? Porque la circuncisión comenzó con la ley. Y la ley no estaba todavía. La ley comenzó con Moisés. Comenzó con Moisés. Entonces, cuando Dios le hizo la promesa, Abraham era incircunciso, como lo eran los gentiles. Quienes únicos practicaban la circuncisión eran los gentiles, y a partir de Moisés. Sin embargo,
la promesa le fue hecha a Abraham cuando todavía era incircunciso. Oiga, y para los tiempos de Jesús, para el tiempo de Jesús, bueno, de mucho antes, un judío llamaba a alguien incircunciso y le estaba tratando de pecador. Estaba diciendo pecador. Que quien no fuera circuncidado era un gentil publicano pecador. Pues así era Abraham cuando recibió la promesa. El verso 11, 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, los gentiles, nosotros, a fin de que ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, la promesa le llegó antes de la circuncisión para ser padre de los no circuncidados, a los gentiles. Pero también fue circuncidado para que fuera padre de los circuncidados, los judíos. Porque con unos y con otros trató Dios, con judíos y con gentiles. Dice Pablo en Efesios que ahora en Cristo de ambos pueblos hizo uno. Derribó la pared que había entre ambos pueblos y de ambos pueblos hizo uno. De tal manera que delante de Dios ya no existen gentiles y judíos. Somos un solo pueblo. ¿Ve que Dios no es racista? No hay tal cosa. No hay tal cosa delante de Dios. De ambos pueblos hizo uno. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son creyentes son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Yo quiero decir que entonces el creyente en Cristo es descendiente de Abraham. A pesar de que son los judíos que dicen que son hijos de Abraham. Aquí dice que él es padre de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión también. Y la promesa que Dios le dijo a Abraham es transferida también a los de la fe, es decir, a nosotros los gentiles. Porque vamos a ver ahora que en el padre Abraham fueron bendecidos los unos y los otros. Ahí estábamos nosotros. Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le estaba diciendo, todas las naciones de la tierra. Y desde donde Dios está, la historia, el fin de la historia se ve desde el principio. Cuando Dios le dijo, todas las naciones de la tierra, eran todas las naciones de la tierra. Todo habitante de la tierra. Por eso Él es el Salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen. No importa en qué lugar del planeta, no importa su background, no importa su procedencia étnica. Si ha puesto su fe en Cristo, es salvo, tan salvo como todos los demás. (17) Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó,
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa frase, creyó en esperanza contra esperanza, significa que creyó a Dios cuando ya no había esperanza. Porque desde el día en que recibió la promesa de parte de Dios, pasaron más de 20 años. ¿Oyó? Más de 20 años. Y si hoy día nadie se pone más joven, sino más viejo siempre, en aquel entonces también. La cuenta no era regresiva, era progresiva, siempre ha sido así. Y cuando recibió la promesa era de casi 100 años. Y era el cumplimiento parecía imposible. Imagínense 20 y pico de años después. Sin embargo, tuvo esperanza, esperó, cuando ya no había razones humanas. En la carne no había nada en qué depositar esperanza. Creyó a Dios. Y, dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. No se debilitó. Se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. ¿Cómo me fortalezco en fe? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Creyéndole a Él. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él le escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pero mire, y resucitado para nuestra justificación. Fue por mi transgresión que Él murió, pero fue por mí que Él resucitó. Fue resucitado para mi justificación. ¿Por qué la resurrección de Cristo habla de mi justificación? Porque todo lo que dijo era cierto. La resurrección de Cristo patentizó, garantizó que su promesa de perdón y salvación era verdadera. Y que lo que enseñó, que lo que anunció, que el evangelio de las buenas nuevas era real, permanente y eterno, como Él es eterno. Suelto a los dolores de la muerte, se levantó de la tumba para no ver muerte jamás. Y asimismo, Él es poderoso para perdonar y salvar a todo el que se acerca a Él hoy día. Su sacrificio en la cruz es tan real hoy día como lo fue el primer día. Sí, el derramamiento de su sangre nos limpia de todo pecado. Y su resurrección nos garantiza que lo que Él dijo era cierto, porque gracias a su resurrección envió el Espíritu Santo prometido, y el Espíritu Santo es
las arras de nuestra herencia. Es la garantía que tendré la bendición completa. Aunque todavía esté en este cuerpo de muerte, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la garantía de que todo lo que Él dijo, de todos los beneficios de la salvación, son reales en mí, y que Él completará en mí lo que comenzó a hacer hasta el día que Él venga o yo parta. Eso es lo que garantiza el Espíritu Santo. Una arra es un anillo de compromiso. El Señor nos dio un anillo de compromiso, un arra, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió después de Cristo resucitar. No podía ser antes. Él lo dijo. Yo me voy, pero volveré. Yo me voy, pero volveré. Vayan ustedes a Jerusalén, le dijo a los discípulos, y esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. El Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo prometido. Desde aquel día, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Yo quiero terminar aquí. Terminamos el capítulo 4 de Romanos. Y dije que vamos a estudiar esta epístola en forma concisa, ¿no? Así que seguimos el próximo miércoles, pero no nos vamos a extender mucho más. Tenemos varias peticiones por las cuales vamos a orar. La hermana Ivonne Fernández está pidiendo oración por su tío Sammy, que fue intervenido quirúrgicamente. El hermano Alfredo Santi está pidiendo oración por sus finanzas, y no solo por la suya, incluyó a la iglesia completa. Oración. No hubieron más peticiones. Ok. Vamos a orar. Hermosa la palabra del Señor a través del estudio del libro o de la epístola de los romanos, de Pablo a los romanos. Seguimos, como les dijo el pastor, el próximo miércoles, pero queremos orar para despedirnos en este momento. Así que agradecemos a Dios que nos hayan sintonizado, agradecemos a los hermanos que pudieron estar con nosotros. Les bendecimos, les recordamos que vamos a estar nuevamente aquí el domingo a las 10 de la mañana, a partir de las 10, nuestro primer servicio transmitido en vivo a través de Facebook Live. Y luego a las 11:30 estaremos aquí con un segundo grupo de hermanos que nos estarán acompañando y bendiciendo juntos al Señor. Así que oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos revelas más y más de cuán grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar, por darnos tu perdón, por ofrecernos tu redención, comprarnos a precio de sangre, salvándonos y justificándonos, Señor, haciéndonos nuevas criaturas en ti. Te agradecemos que lo hayas hecho y viviremos eternamente agradeciéndote y sirviéndote en gratitud por lo que has hecho. Continuamos, Señor, pidiendo tu intervención en favor de los hermanos que han solicitado la oración, que tu bendición les alcance en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Les amamos. Dios les bendiga mucho.